Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a continuar, hermanos, acerca de la historia del movimiento que se llamó Los Hermanos. Fíjense, eso ha traído incluso entre los mismos hermanos, trajo cierto malestar que se pusieran los hermanos con mayúscula. Se pusiese así con mayúscula, porque ellos lo que no querían un nombre distintivo. O sea, nosotros no somos una denominación más. Nosotros somos como era en principio cuando la iglesia nació, la iglesia de los hermanos con minúscula, la iglesia cristiana, porque ellos decían, oye, si llega el apóstol Pablo y dice, yo quiero predicar, entonces van de los bautistas y le dicen, no, usted tiene que tener una carta. O sea, no, el Señor no vino a formar una denominación, un grupo, sino vino a formar la iglesia, que es una sola. Entonces ya vimos todo esto, lo voy a pasar rápidamente, no voy a perder mucho tiempo con ello. Algunas cositas aquí, pues, fíjese, en 1827-1928 nace el movimiento de los hermanos, que produjo en lo adelante una de las corrientes cristianas más influyentes de los últimos 200 años. Y decía, Billy Graham, que ustedes conocen, porque fue casi sin discusión alguna, el evangelista más destacado del siglo pasado. Él citaba en este libro, que es su libro de unas cositas aquí, pues, fíjese, en 1827-1928 nace el movimiento de los hermanos, que produjo en lo adelante una de las corrientes cristianas más influyentes de los últimos 200 años. Y decía, Billy Graham, que ustedes conocen, porque fue casi sin discusión alguna, el evangelista más destacado del siglo pasado. Él citaba en este libro, que es su libro de memoria, él decía algo que ya había dicho Ironside, uno de los grandes predicadores norteamericanos de los hermanos. Decía, cualquier verdadero teólogo evangélico siempre había ordeñado la vaca de la iglesia de los hermanos. O sea, todos esos grandes leyeron a los hermanos y ahí fue que se orientaron. O sea, para que tengamos eso bien claro. Aquí ya hablamos sobre ello, de el terror que ellos tenían de que se hablase de su movimiento como una denominación más. Siempre tuvieron el temor porque, como ellos decían, algunos dirán que se reúnen en el nombre de Jesús y que el evangelio se predica fielmente y que entre ellos hay muchas personas fervientes. Y puede que así sea, pero la buena predicación y personas excelentes no constituyen a la reunión en iglesia. Ninguna comunidad de santos, si no están reunidos en obediencia a la palabra de Dios y sujetos al Señor Jesús mediante la energía del Espíritu Santo, está realmente. Nos reunimos alrededor de personalidades destacadas. No somos luteranos, no somos calvinistas, no somos ningún grupo reunido alrededor de algún destacado hombre. Nos reunimos alrededor de Jesucristo. Y citamos mucho ese versículo de Mateo 18:20, que dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué dijo el Señor? Ahí yo estoy en medio de ellos. Vamos a leerlo directamente de la Biblia, porque esa es la piedra angular, ahí que descansamos, en esa base de la Biblia. Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay grandes predicadores que dicen, no, eso es solamente limitado a la reunión de oración, eso no tiene que ver con otro tipo de reuniones.
y lo desestiman. Incluso muchos maestros modernos de los nuestros están pensando que eso no tiene la importancia que le dieron los hermanos originales, pero nosotros creemos que tiene toda la importancia. Es una promesa, como decían ellos, un paréntesis en medio de todo esto, y dice, porque donde hay 2 o 3, no importa el número, 2 o 3, pero tienen que estar congregados en mi nombre. O sea, el nombre de él o 3, no importa el número, 2 o 3, pero tienen que estar congregados en mi nombre. O sea, el nombre de él es sobre el cual deben estar las personas reunidas. No en el nombre de Mr. Reed, no en el nombre del templo bíblico, no en el nombre de tal o cual gran predicador, no. En el nombre de él, y es el único. Él no comparte su gloria con nadie, tiene que ser alrededor de su nombre. Él promete que yo estoy allí en medio de ellos. Y decían los hermanos, ¿quién congrega? ¿Quién es que llama? El Espíritu Santo es quien llama a esto. Bien, seguimos adelante para poder nosotros aprovechar el tiempo. Bueno, fue bastante. Vamos a comenzar con los que iniciaron el movimiento. Este movimiento no fue hecho con un grupo que dijeron vamos a hacer una cosa nueva, ¿no? Sino que, como dicen, ellos mismos admitían, y muchos estudiosos, por eso podemos ver que realmente fue un movimiento del Espíritu Santo, porque ellos no se dispusieron a hacer una reunión y vamos a ver qué vamos a hacer cambios. No, eso vino espontáneamente como guiado por el Espíritu Santo. Este es uno de los primeros que comenzó. Se llamaba Edward Cronin y esa es su fecha de nacimiento. Dicen que en el año de 1826. ¿Cuántos años tenía entonces? 25 años, ¿no? Así. Un joven estudiante de medicina, luego él llegó a ser médico y se le reconoce como un pionero en homeopatía en Inglaterra. O sea, de los primeros que comenzó eso que llama homeopatía. O sea, fue un médico, llegó a ser destacado allá en Inglaterra. Él había llegado a Dublín por motivo de salud procedente del sur de Irlanda. Vamos a ver, puse aquí miren dónde está Dublín, ¿verdad? Esto es Irlanda. Tenemos Irlanda del norte, pero él viene del sur y llega aquí a Dublín, que era la capital. Entonces, por razones de salud llega allá. Él relata en una carta fechada en julio de 1871, yo había sido enviado del sur de Irlanda a Dublín a causa de mi salud. Yo era un disidente, o sea, un independiente. Con el término disidente o independiente quería decir uno que no estaba en la iglesia establecida, no era un anglicano, era la iglesia oficial. Y entonces ellos le decían disidente a esa persona, uno que no estaba en ese grupo. Dice que yo era un disidente y todos los cuerpos religiosos disidentes de Dublín recibían en comunión a cualquier cristiano que se hallase de paso. Esta libertad me fue concedida hasta que se me consideró como residente. Entonces me informaron que no me sería permitido participar de la cena, hablando de la cena del Señor, con ninguna de esas asambleas si no me hacía admitir como miembro regular de una de ellas. Ahí comienza una situación que generó en él un malestar. Dice, este anuncio provocó un gran impacto en su mente y sin duda alguna fue empleado por Dios para hacer volver su atención a la verdad de un cuerpo. Cuando ellos hablaban de un cuerpo, decían, no, pero la iglesia es una sola. ¿Cómo porque yo vengo aquí, tú me vas a decir que no, porque yo soy de allí? No, es la misma. Entonces ellos redescubrieron una verdad, quizás no sé si están oyendo, una verdad que se había perdido por las denominaciones. Por ejemplo, lo que somos, vamos a llamarnos templo bíblico, a una vez se le da dificultad. Si usted va a ciertas iglesias, usted
usted no puede participar de la cena. Nos pasó con una joven que era de aquí, para poner el caso, fue a una iglesia bautista en Santiago, bueno, tenía que hacer un curso, y así, un curso para poder participar de la cena y ser admitida a miembro, y a uno le parece raro, pero eso era lo normal en aquel entonces. Pero a él le viene en mente eso de, pero eso no es bíblico, porque hay un solo cuerpo. Y dice él, ¿qué puede significar esta extraña expresión de calidad de miembro especial con los independientes? Se detuvo y tras mucha reflexión y oración rehusó someterse a lo que él entendía que era un orden eclesiástico. Eso no era bíblico, eso era eclesiástico. ¿Cómo tú no me vas a permitir participar de la cena del Señor? Pero vaya fijándose cómo ellos tenían en tan alta estima y en aquel entonces participar de la cena del Señor. Vaya pensando, como dice el hermano Silvestre, porque hay hermanos que parece que no nos da mayores problemas no participar de la cena del Señor, cuando es un gran privilegio participar allí en un acto como este, que el Señor fue el único culto que el Señor dijo, yo quiero que lo hagan en memoria de mí. Bien, Cronin y Edward Wilson, ahí tenemos dos de los pioneros, luego de estudiar la palabra durante un tiempo comenzaron a ver claro su camino para reunirse en la mañana del domingo para el partimiento del pan y la oración. Fíjense bien, mañana del domingo, partimiento del pan, con esto está refiriendo a la cena del Señor, y la oración. Primero se reunieron con este propósito en casa del señor Wilson, Edward Wilson, en Sackville Street. Pronto se unieron a ellos dos señoritas Drury, primas de Cronin, que abandonaron la capilla del señor Cooper, de la que eran miembros. De esa capilla del señor Cooper, ahí fue que le dijeron a Cronin que no podía seguir yendo. Entonces ellas, que eran primas de Cronin, salieron de allí. Tras partir el señor Wilson poco después hacia Inglaterra, la pequeña congregación pasó a la casa del señor Cronin en Lower Pembroke Street, donde varios se añadieron a su número. Dice Cronin, esto no tardó en divulgarse y uno tras otro, varios fueron convencidos por la misma verdad, la de la unidad del cuerpo. La presencia del Espíritu Santo nos apareció muy clara. Entonces fíjense, ellos comenzaron a reunirse a partir del pan. Y había solamente dos. Después llegaron dos más. O sea, el hecho de que fueran pocos no quería decir que allí, como leíamos en Mateo 18:20, el Señor estaba. Ellos entendían que sí, que a pesar de que ellos eran dos nada más, podían partir el pan y orar, porque ahí el Señor prometió que Él iba a estar con los que se reunieran en su nombre. Y ellos se dieron cuenta acerca de esa unidad del cuerpo. El cuerpo es uno solo, no varios. Y la presencia del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente preside, dirige la reunión. O sea, cuando nos reunimos como iglesia, el Espíritu Santo es que va tomando el control de las cosas que uno va haciendo. Porque el Espíritu Santo en esta dispensación lo que hace es, entre otras cosas, en la iglesia esa función. Pues Él nos da dones a nosotros y Él utiliza esos dones ¿para qué? Para edificación de la iglesia, del cuerpo de la iglesia. Entonces, ese don lo da el Espíritu Santo y cuando yo lo utilizo, el Espíritu Santo es que me da a mí la capacidad para yo poder llevar a cabo ese don de manera que yo edifique a la iglesia. Por lo tanto, por eso es que tenemos que poner capacidad para yo poder llevar a cabo ese don de manera que yo edifique a la iglesia. Por lo tanto, por eso es que tenemos que ponernos las manos del Espíritu Santo para que seamos instrumentos en su mano y nuestra actividad sea de utilidad.
Otro de los que comenzaron, ese señor John Gifford Bellet, y ahí tenemos su fecha de nacimiento. Tuvo un destacado ministerio público, tal como lo describe uno que tuvo el privilegio de disfrutarlo durante su residencia en Bath. Decía ese señor que él tenía un hablar poético, ese señor. Lo vemos viejo, pero ellos comenzaron, la mayoría tenía menos de 30 años, o todos tenían menos de 30 años cuando comenzaron a reunirse, eran jóvenes. Naturalmente, esas son fotos de la época, pero ella era muy joven. Dice que tenía un hablar poético. Tan dulce y casto era, dice, el sentimiento y la expresión de sus sermones. O sea que cuando él predicaba tenía ese hablar muy, muy dulce. El difunto Eric Govett de Norwich, un muy buen juez que había leído todos los escritos publicados por los líderes del movimiento, opinó que Bellet era el más espiritual de ellos. Eso es mucho que decir porque cuando uno analiza los escritos de esos hermanos y lo que decían los otros de ellos, eran hermanos con una alta espiritualidad. Primeramente, todos prácticamente eran eruditos, conocedores de los idiomas originales de la Biblia. Se destacaron, porque eran todos de la clase alta, incluyendo a Bellet, que conocían, tenían una cultura altísima y escribieron mucha cantidad de libros cada uno de ellos. Yo digo lamentablemente que la gran mayoría está todavía en inglés. Y por eso quizás nosotros, los de habla hispana, no nos hemos aprovechado tanto de la cantidad de escritos que hay de esos hermanos, que se habla de miles de volúmenes que hay disponibles. Incluso en internet usted puede entrar y ver la cantidad de escritos que tenían esos hermanos. Y decían que él era el más espiritual. En su servicio entre los hermanos fue un ejemplo sobresaliente de amor fraternal. Eso lo caracterizaba a ellos. Se caracterizaba por ser un sabio consejero y por su actitud caritativa. Era un hombre de fuertes principios y era reconocido por su humildad, su gracia y por la generosidad de su espíritu. Esas características adornaban a este hermano Bellet. Hay un comentario, y quizá algunos de ustedes lo han leído, de Bellet, del libro de Hebreos, que todavía sigue siendo uno de los mejores comentarios que hay de Hebreos. Muy, muy bien. Ese hermano lleva un muy buen comentario acerca del libro de Hebreos. Y muchos lo comparan, ese comentario de Hebreos, con el gran comentario de John Nelson Darby. Ese comentario de Hebreos con el gran comentario de John Nelson Darby. Bien, este es John Nelson Darby. Yo oigo a los muchachos hablando, a mí me han tachado de darbista en algunos círculos, porque yo tengo una profunda admiración por ese señor, y se nos ha vendido a la idea de que era un hombre ogro, un hombre de tenía malas pulgas, pero es producto de un hombre sumamente destacado, y hay quienes lo admiran y otros que no, y pasa eso casi siempre. Pero este señor, este hermano, John Nelson Darby, dice Donald Cameron, probablemente ningún nombre, aparte de los profetas mismos, sea mejor conocido en el campo de la profecía bíblica predictiva que el de John Nelson Darby. Este señor, Donald Cameron, para los que puedan decir que yo digo esto porque estoy en el grupo de lo exclusivo, yo no me meto en esos líos de que yo soy exclusivo o cerrado, soy abierto, pero ese Donald Cameron, este escrito lo publica él en una revista inglesa de nuestros hermanos, somos Open Brethren, ¿no? Hermanos abiertos, pero hay que reconocer las cosas, y este fue un hombre sumamente
destacado. Por ejemplo, los sionistas, y hoy en día, para decirle algo, algunos quizás no conocen que gran parte de la cristiandad, muy particularmente las corrientes amilenaristas, donde están quizás los intelectualmente más destacados, que más escriben, tenían el concepto, muchos de ellos, de que ya Israel no tenía futuro. O sea, la teoría que se ha llamado del reemplazo. Decía, no, ya Israel fue reemplazado por la iglesia. Eso de Calvino, eso lo dijo Calvino y él lo ha seguido repitiendo los grandes teólogos, admirados por los jóvenes nuestros en el día de hoy. Y él dijo, no, fue de lo que comenzó a decir, no, hay futuro para el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo volvió a su tierra en el 1948, ellos comenzaron a darse cuenta de que este hombre había dado en el clavo. Ningún hombre de los tiempos modernos es más respetado por aquellos que anticipan ansiosamente el regreso del Salvador por su novia desposada. Porque él fue que dijo que la venida del Señor era inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Usted ha dicho, inminente. Inminente es que puede venir en cualquier momento, decía él. Pero eso no se enseñaba en aquel entonces. Incluso cuando los hermanos comenzaron a hablar de la venida del Señor y todas esas profecías, las profecías prácticamente, aún entre los grandes teólogos de la época, ellos conocían, le dedicaban poco tiempo. Si usted toma, por ejemplo, el libro de Calvino, La Institución Cristiana, que es un libro allá respetable, lo que él dedica a Apocalipsis es muy poco. Lutero y los reformadores no dedicaron mucho tiempo a lo que era la profecía. Y tenemos a Charles Hodge, por ejemplo, que uno de los grandes teóricos, tenía la teología sistemática, todavía se lee mucho. Hodge, él mismo admitía que él no sabía mucho de profecía. Ellos no se preocupaban por eso. Pero cuando los hermanos comenzaron a estudiar y a hablar de profecía y a decirle a los hermanos, el Señor puede venir hoy, eso produjo un avivamiento, porque el hermano comenzó a preocuparse, porque si venía hoy, yo entonces. Y la verdad es que cuando uno le dice, puede venir ahora, entonces tú dices, espérate que yo tengo un problemita que resolver, porque si usted no lo resuelve hoy y el Señor viene, se quedó no resuelto ese problema por toda la eternidad. Usted tiene un disgusto, una cosa, arregle eso ahora. Él decía que esa verdad produciría un real avivamiento, porque cuando los siervos dijeron que el Señor se tardaba en venir, ¿qué pasó con ellos? Comenzaron a pelear uno con otro. Entonces él dijo, no, cuando los siervos saben que el Señor viene, comienzan a prepararse y dejan esa disputa y esa cosa entre ellos. Bien, pocos nombres son más vilipendiados por los burladores de los últimos días, los que Pedro predijo que vendrían. Como Pedro dijo que iban a decir, pero ¿y cuándo será el advenimiento? Porque nuestro Padre está diciendo que viene y nunca viene. Y naturalmente tiene la burla de parte de eso. Darby, a quien probablemente deberíamos agradecer más a Dios por ayudarnos a comprender su plan revelado de las edades. Él fue quien expuso y popularizó estas verdades. Él se le llama el padre moderno de la dispensación. Él fue que comenzó a hablar seriamente acerca de las dispensaciones. Ustedes ven que uno habla con cierta frecuencia, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia. Lo que tiene la Biblia de Scofield, que también es una Biblia que entre los jóvenes hoy día prácticamente no ha sido valorada, pero que ha sido a través de los años de mucho provecho para la iglesia. Scofield se apoyó mucho en los escritos de Darby para hacer esa división que hace de las dispensaciones. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien presente. Para Dwight Pentecost, él se encuentra entre los más grandes exégetas y expositores que la iglesia haya conocido.
lo dice en el libro Eventos del Porvenir. Los escritos de Darby se estiman en miles y miles de páginas, o sea, son una cosa extraordinaria. Bien, William Kelly, que fue discípulo de Darby y un erudito de primera, dijo de Darby: el señor Darby, era un individuo de aprendizaje excepcional y tenía un gran talento en casi todas las áreas. Poseía un conocimiento inusual de las ciencias morales y metafísicas, por no mencionar su habilidad literaria en los clásicos, así como en las lenguas modernas. Él estudió lenguas clásicas y le dieron un premio, porque era un tipo con una mentalidad genial. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, en ese entonces recuerde que estaba la Biblia siendo muy cuestionada por la alta y la baja crítica, dijimos ya eso la anterior, que no eran más que los intelectuales de aquel entonces y filósofos que comenzaron a decir, no, esa Biblia, eso lo escribieron los hombres, y comenzaron a hacer ese cuestionamiento, y así que la ciencia iba a dejar la Biblia como un objeto de museo. Y esta gente, estaba Kelly, el mismo Kelly, básicamente, no tenemos el tiempo para entrar en todos esos detalles, pero fue el que casi podríamos decir fue uno de los padres, si no el padre de la apologética, o sea, la defensa de la fe escrita. Y ellos conocían la Biblia así al dedillo para poder defenderse de eso que comenzaron a cuestionarle, que eran grandes eruditos también. Bien, con respecto a su capacidad lingüística, oiga bien todo lo que era competente en griego, latín y hebreo. Hablaba francés, alemán, italiano. Tenía también un conocimiento práctico del holandés, y durante su visita a Nueva Zelanda aprendió el dialecto maorí lo suficientemente bien como para ministrar a los indios nativos en su idioma. O sea, era una persona extraordinaria. A pesar de sus logros, el señor Darby sigue siendo desconocido para la mayoría de la iglesia de hoy. Sin embargo, su vida y enseñanza ha dado forma a la teología de la iglesia evangélica de nuestros días. Oiga bien, posiblemente más que cualquier otro erudito moderno, aunque no queramos admitirlo. Estamos citándolo y estamos llevándonos lo que él dice calladito. Creemos que eso es de nosotros, pero él lo leímmo de él. Es una persona muy interesante. Me fui. ¿Dónde quedó? Okay. Francis Hutchinson fue otro de los que comenzó el movimiento en Inglaterra, particularmente lo que es Irlanda. Alguien escribió de Francis Hutchinson: merece un nicho especial en cualquier trabajo de referencia sobre los hermanos principales, ya que no solo fue uno de los primeros que se reunieron para partir el pan, según la costumbre de la iglesia primitiva, el primer día de la semana, sino que fue en su casa, número 9 Fitzwilliam Square, Dublín, donde la pequeña compañía se reunió en el nombre del Señor Jesús, teniendo la presencia y la acción soberana del Espíritu Santo en medio de ellos. A partir de entonces, como escribe la señora Ed Trotter, la enseñanza y el testimonio de los hombres de 1828 no solo animaron e inspiraron directamente el gran movimiento evangelista de 1857 allá en Inglaterra, sino que dieron un nuevo carácter a la empresa misionera del siglo y anticiparon en su estudio fresco y sin traba de la iglesia de Dios. Hay muchas cosas que alguien decía: ¿por qué los hermanos ya no somos tan llamativos hoy día? Y le daba una respuesta, ¿no? Y decía, bueno, es que muchas de las cosas que eran características de los hermanos de ese entonces, ya las otras lo han cogido y parece que uno cree que son de ellas, pero lo tomaron de los hermanos. La empresa misionera de los hermanos, y yo mediante hablaríamos ya lo que a nosotros nos compete en República Dominicana, vino
por el fervor que tenían ellos de comunicar el mensaje de salvación a otros. Y viajaron mucho, y a pesar de que no eran muchos en número, sí decían los estudiosos que proporcionalmente a su número era prácticamente lo que más misioneros tenían fuera de sus naciones, y ellos suministrándole ofrenda a los hermanos para que llevaran el mensaje a otros lugares. O sea, llevaron la verdad del Evangelio a tantos lugares del mundo que nosotros estamos incluidos en ellos. Argentina, prácticamente toda Sudamérica, África, Asia, la India. Y si usted no lo sabe, el gran crecimiento de los hermanos hoy día está en África, está en regiones del Asia, y en la India hay más hermanos que en cualquier otro lugar del mundo. O sea, en la India hay más hermanos que en cualquier otro lugar del mundo. O sea, en la India hay muchos hermanos y han crecido mucho en esas regiones. O sea, que ellos prácticamente fueron a muchos lugares del mundo. El antiguo evangelismo se había convertido en gran medida en una negación, dice la hermana. Aquí había una visión. Esta era el secreto, ardor en el corazón de la vida que lo transformó de adentro hacia afuera. Le llegó tanto el mensaje glorioso del evangelio que ellos querían comunicarlo. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, en Mr. Rí, esos hermanos que vinieron, dejaron todas las facilidades que tenían y vinieron. ¿A qué? A pasar trabajo. Cuando llegaron Peter Ken, los hermanos, Mr. Reed de aquí, la tuberculosis, para decirle la influenza, la disentería mediana, y esas enfermedades estaban arrasando en nuestro país. Sin embargo, ellos vinieron corriendo riesgo de su vida, dejaron sus familiares y vinieron porque tenían el deseo de comunicar a otros el evangelio de la gracia salvadora. Dice David Dunlap es un predicador que está vivo todavía, vive en Estados Unidos, en Florida. Dice él: considerando todas las contribuciones de los llamados Plymouth Brethren, hermanos de Plymouth, a la iglesia evangélica, puede ser que la predicación expositiva sea el legado más permanente. La predicación expositiva había caído en desuso en ese tiempo de la historia de la iglesia. La mayoría de los ministros predicaban sermones tópicos o textuales. Los Plymouth Brethren no siguieron este método, sino que introdujeron la exposición de la Escritura, verso por verso, capítulo por capítulo, de manera consecutiva. Ustedes se darán cuenta que muchos solemos hacer esto, o sea, no nos limitamos a comenzar a tratarle un verso por allí, el otro por allá, sino tomar un libro. Eso es lo que ellos hacían. Si iban y tomaban Génesis, por ejemplo, lo hacían capítulo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta terminar el libro completo. Ese tipo de exposición de la palabra no se usaba en su época. Habían grandes oradores que deslumbraban con su elocuencia y su erudición, pero no se detenían a adentrarse en el texto y a exprimir el texto y sacarle todo su contenido. Los hermanos comenzaron a poner eso de moda. Sigue diciendo David Dunlap: ellos predicaron la Biblia como un libro unificado. Demostraron que las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no podían aislarse una de las otras, sino que más bien ambas eran esenciales para el entendimiento apropiado de la Biblia. Tomaron seriamente el método de interpretación histórico-gramatical de la Escritura y trabajaron en la exposición de los tipos, dispensaciones y profecías de las Escrituras, como diría, entendible en esta época. Por ejemplo, si hay un libro difícil, digo yo,
ahora mismo y poco leído, por ejemplo, es el libro de Levítico. ¿Quién se lee Levítico? ¿O usted ha oído a alguien predicar de Levítico? Ahora bien, usted toma un libro escrito por uno de los viejos hermanos, C.H. Mackintosh, y usted lee Levítico y usted dice, pero caramba, ¿y cómo yo nunca había entendido eso así? Porque toda esa tipología de Levítico te la hace entendible, clara para el lector de hoy, que de otra manera no entiende, porque había que llevar sangre. Y ellos lo hacían eso de una manera muy hermosa. Además, eran muy buenos en las tipologías. La tipología se había descuidado también, lo que eran los tipos. O sea, vaya, ¿qué es lo que es un tipo? Por ejemplo, vamos a poner el caso de Abraham e Isaac. Cuando el Señor le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único, a Isaac, quien ama, llévalo. Ellos dijeron, pero espérate, no nos quedemos en la historia de Abraham e Isaac. Isaac es un tipo del Señor. Así mismo fue que el Padre hizo con su hijo, mi único, al quien yo amo. Y dijo, ven. Y cuando uno se adentra en todo el capítulo y comienza a verlo así, dice, y tomó la leña y lo puso en el muchacho. O sea, él llevaba la leña que era para él, sobre él. Y vemos al Señor cargando la cruz. Entonces, dice, iban ambos juntos. ¿No es que dice? Cargando la cruz. Entonces, dice, iban ambos juntos. ¿No es que dice? Varias veces se menciona eso. El Señor y su Padre, en todo momento, en todo lo que implicaba la muerte sacrificial del Señor, estaban juntos. A veces vemos al Señor sufriente y nos olvidamos del Padre. Eso es como cuando uno tiene su muchacho, ¿verdad? A veces pasaba conmigo, puede ser que yo no me levantara, que el muchacho estaba medio malo y se levantaba la esposa, pues yo no estaba durmiendo, porque estoy preocupado con el muchacho. El Señor, o sea, Dios el Padre, no estaba desentendido del Hijo, que Él también llevaba ese peso, ese dolor de tener que su Hijo fuera llevado allí. Bueno, todo esto, fíjense, esto es lo que llama un tipo. El tipo habla de alguien, y en este caso particular de nuestro Señor Jesucristo. Bien, este es otro de los hermanos fundadores. Fíjense que tiene el título de Sir, es un título en Inglaterra de honor. Él era Sir. Fíjense entonces cómo ellos eran gente de la clase alta, sumamente formado. Fíjate, este es el hijo mayor de Barón Congleton. Nació en Londres, pero se educó en Francia, en la Universidad de Edimburgo. Todos ellos eran universitarios de alto nivel. Él luego pasó a ser el segundo Barón Congleton. Eso ya es un título nobiliario en el 1942. Cuando estudiaba en la Universidad de Edimburgo, aceptó a Jesucristo como su Salvador y Señor. Desde el día de su conversión tomó una posición decidida como cristiano entre sus compañeros y amigos. Cuando se le preguntaba si no renunció a muchas cosas para convertirse en cristiano, su respuesta era renunciar. No renuncié a nada, lo tengo todo. Él era una persona de la alta sociedad, y él dejó todas esas cosas. Dice que la ofrenda que él daba, de lo que él heredó, dio la mayoría de ofrenda para la causa del Señor. Henry Grove, que fue biógrafo de él, nos dice, primero, la unidad. Bueno, aquí tenemos verdades que ejercieron estos hermanos. Tenemos primero la unidad de la Iglesia de Dios, que involucra una comunidad lo suficientemente grande como para abarcar a todos los santos. Es decir, la iglesia es una comunidad, una sola, y está dentro de ella todos los santos donde quiera que estén. Aquí viene alguien, ¿verdad? Y le muestra a uno que tiene una carta, que él pertenece a una iglesia tal, una iglesia que uno conoce que es una iglesia de sana doctrina, y esa carta te dice, este hermano es un hermano de buen testimonio, está en comunión de iglesia.
nosotros no le decimos que no, venga, es un hermano, de donde quiera que él sea, porque la iglesia está compuesta no de los que somos llamados templos bíblicos, sino de todos los santos donde quiera que estén. Ahora, es lo suficientemente estrecha para excluir al mundo. No mete el mundo tiene que estar fuera. Es una personas nacidas de nuevo, pero del mundo no. En segundo lugar, la integridad y la suficiencia de la palabra escrita en todos los asuntos de la fe y de manera preeminente las cosas que afectan nuestra vida y caminar en la iglesia. Fíjense bien, ella entendía que en la palabra escrita estaba todo lo que tiene que ver con los asuntos de la fe. Yo no tengo que ir a tal o cual lugar, porque a la Biblia como no habla de eso. Yo tengo un problema matrimonial, déjame yo a un psicólogo, porque no sé, no, la Biblia tiene todo lo atinente a lo que tiene que ver con asuntos de fe, pero también en todo lo que tiene que ver con nuestra vida y todo lo que tiene que ver con el caminar de la iglesia. Por lo tanto, cuando uno enfrenta asuntos tales como la iglesia debe estar metida en una marcha política y que, no, espérate, vamos a ver si la Biblia dice que sí, que podemos. Si no me dice que puedo, no debo ir. No debo ir. Tercero, el rápido advenimiento premilenario del Señor. Ellos enseñaban eso. El advenimiento de la venida. Premilenial significa antes del milenio. Nosotros, porque heredamos eso de los hermanos y ellos lo estudiaron en la Biblia, entendemos que hay un milenio literal. El Señor va a venir a la tierra a reinar por 1000 años. Ustedes lo han oído muchas veces don Pablo que lo dice y lo repite. Eso es así. Tenemos que meternos en las manos. Ahora bien, la iglesia se va al cielo antes de que comience el milenio. La iglesia se va al cielo antes de que comience el milenio. Eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. Y viene por segunda vez el Señor a reinar. O sea, son dos venidas. Una para llevarse a la iglesia y otra que viene a reinar para el milenio. Esa diferencia no todos los creyentes o la mayoría de los creyentes no la tienen clara en sus mentes. Incluso de entre nosotros, quizás, si uno le hace una pregunta a usted no puede responderme, ¿y cómo hacer? Y a veces cantamos muchos himnos y cantos que no diferencian si se está refiriendo esa venida a reinar con la iglesia o esa primera venida a el rapto de la iglesia. Por lo tanto, en vista de que el rapto puede ocurrir en cualquier momento, nosotros no estamos esperando señales. No hay señales para el rapto. Lo estaba esperando el apóstol Pablo en sus días. Habrá señales para cuando él venga en el milenio, porque sabemos nosotros que habrá todas esas, lo que es la gran tribulación, etcétera, etcétera, va a preceder al milenio, pero nosotros no tenemos que esperar señales para la venida de nuestro Señor. Bueno, me quedan 4 minutos. Este otro hermano, William James Stoke, este hermano era el más joven. Fíjese que él nació en el 7. Él se unió a los hermanos cuando tenía unos 20 años. Ya él estaba en el grupo de los hermanos fundadores. La señora, refiriéndose ya en este caso a los hermanos, la inspiración, está abriendo a los hermanos en sentido global, les llegó en un primer momento a solas y no bajo la influencia de grandes multitudes. Tampoco se extinguió, sino que los energizó y los sostuvo en la vida con un trabajo y una adoración inusual. Los hermanos fueron aprendiendo cosas cuando se reunían a partir el pan. Por eso que nosotros le demos tanta estima a ese culto de partimiento del pan. Esto le fue trayendo iluminación de muchas verdades que ellos luego fueron poniendo en práctica. Bien, este hermano Stokes amaba mucho a todos los cristianos, fue amado por muchos. Era muy útil en las grandes reuniones de lecturas de la Biblia, en casas privadas
y en otros lugares al que asistían clérigos piadosos y cristianos de todas las denominaciones. Una lástima que ya me fue el tiempo, pero fíjense, dice que esto es muy importante porque ellos comenzaron a hacer las llamadas reuniones de lecturas de la Biblia. Esas reuniones de lecturas de la Biblia las llevaban a cabo en las casas. Por ejemplo, pudiera ser en mi casa. Entonces lo que se hacía es que se reunían, comenzaban a leer la Biblia, a comentar. ¿Qué tú opinas de tal cosa? Y la gente iba a oír qué es lo que ellos hablaban. De esa manera llegaron a ir esos clérigos que ellos decían, si fuera en una reunión en una iglesia, ellos no hubieran ido. Pero ellos iban porque era una casa. No, ¿y qué tú hacías ahí? No, en la casa de fulano. Pero allá ellos comenzaron a darse cuenta de verdades que estaban en la Biblia y que ellos, y así muchos de ellos comenzaron a pertenecer a la iglesia de los hermanos. No quiero terminar sin hablar de un hermano interesante. Bueno, William James Stokes. Este es un personaje muy interesante. Es George Mueller. George Mueller nació en Prusia. Naturalmente él no era inglés. Ni nació en Prusia. ¿Dónde nació? Era alemán. Entonces, él va de Alemania a Inglaterra. Se muda de Alemania a Inglaterra. Y él fundó una iglesia en Bristol, muy famosa. Bueno, esa es la famosa iglesia de Bristol, que ustedes han oído mencionar tanto. A principios de la década de los 30, ambos, o sea, Henry Craig y George Mueller, Henry Craig era un erudito de la Biblia como pocos. Conocía los idiomas originales hebreos y griegos y era el gran predicador de la iglesia en Bristol. Y él y Mueller eran muy amigos, eran de la misma edad, pero Craig se enfermó de cáncer de estómago y murió bastante joven, y Mueller escribió de Craig diciendo que una de las cosas, lo primero que mencionó, dice, lo primero que destacado de este hombre, de Craig, es que era muy cariñoso. Y eso lo hacía que la gente fuera, porque era una persona sumamente cariñosa. Ellos comenzaron a hacer ajustes, llevando al orden neotestamentario en cuanto a la adoración y el servicio. O sea, fueron a lo que era el patrón que encontraron en la Biblia, a la iglesia, en cuanto a lo que es la adoración y el servicio. De esa manera fueron usados por Dios para difundir la enseñanza primero en su propia comunión, o sea, en su iglesia, y luego prácticamente toda la iglesia tomó la forma de reunión de los hermanos. Ellos no fueron los que iniciaron el movimiento de los hermanos, pero luego ellos conocieron a los hermanos y vieron que eran muy afines y formaron parte del grupo. Ellos instituyeron una reunión semanal de la Cena del Señor. Recordemos que antes, que sepamos que antes, las reuniones de la Cena del Señor en muchas iglesias, como ocurre todavía hoy, no era semanal. O sea, era cada cierto tiempo, cada mes, en algún sitio, cada 6 meses, pero ellos dijeron, no, esto tiene que ser semanal, en la que todos los creyentes tenían la libertad de contribuir a la edificación mutua. O sea, todo aquel, y ustedes ven que nosotros lo hacemos así, ustedes sienten que el Espíritu Santo lo motiva, venga y tome participación activa. Antes no sucedía, y ustedes saben que todavía en iglesia hoy día, el que hace todo es el pastor. Pero nosotros somos abiertos. El que sienta el llamado del Señor, venga. Vaya, pero que realmente no sea por ustedes, sino que sea el Señor, el Espíritu que lo llame. Bien, sea por ustedes, sino que sea el Señor, el Espíritu que lo llame. Bien, decían, para que cada hermano tuviera la ocasión de exhortar o enseñar a los demás, si realmente tenía algo que decir que pudiera hacer bien a los que le escuchaban.
Específicamente fue en el verano de 1830 cuando Müller le propuso a la congregación de Ebenezer Chapel seguir el ejemplo apostólico y celebrar la Cena del Señor cada domingo. Su gran obra de fe mostrada en los orfanatos que fundó ha hecho que su nombre sea conocido en toda la cristiandad. Algo que lo hace que todo el mundo prácticamente lo conozca fue la fundación de orfanatos. Ese William McDonald, George Mueller es un ejemplo clásico donde el don de fe, con el don de fe, sin nunca dar a conocer sus necesidades a nadie, excepto a Dios, cuidó de 10,000 huérfanos durante un periodo de 60 años. Él nunca le pidió a nadie nada. Él le pedía al Señor. Y él dijo que el Señor nunca le faltó. Siempre, en cualquier situación, no podemos dar el ejemplo por razones de tiempo, pero muchas veces él oró y él dejó por escrito esto que dice aquí. El dinero que pasó por sus manos para los huérfanos en respuesta a la oración excedió considerablemente el 1,5 millones de libras esterlinas, que venía siendo equivalente a $7,500,000. Y si lo pasamos a pesos dominicanos serían unos $1,500,000. Y si lo pasamos a pesos dominicanos serían unos 400 millones de pesos dominicanos. ¿Qué le parece? Él no le pidió a nadie, sino que le daban como ofrenda y como respuesta a su oración. Además de esto, recibió donaciones similares en la medida de unas 397,000 libras esterlinas para poner en circulación Biblias y tratados, apoyar escuelas bíblicas y ayudar a misioneros. Nosotros tenemos una deuda también con él, porque él fue de los pioneros que fueron a España. España estaba muy cerrada y comenzó a trabajar en España para que pudiera hacer el trabajo allá misioneros, que la verdad pasaron mucho trabajo. Porque España no solamente tenía la Iglesia Católica que perseguía activamente a los misioneros, sino que el Estado también perseguía. Algo que nosotros tenemos que darle gracias al Señor, y es que aquí la Iglesia Católica nos persiguió en principio, o nos hizo oposición, pero a pesar, por ejemplo, de tener a Trujillo como una política de Estado nunca persiguió a la Iglesia cristiana, a la Iglesia evangélica, no una persecución directa, pero en España no pasó eso. Por eso, los hermanos, se les hizo tan difícil hacer el trabajo allá. Con esta termino. Müller era un hombre de oración. No, me falta una más. Era un hombre de oración, fíjense. Todos los grandes hombres han sido hombres de oración. En una ocasión le preguntaron cuántas horas pasaba de rodillas y respondió, varias horas todos los días. Pero vivo en espíritu todos los días. Pero vivo en espíritu de oración. Oro al caminar, oro al acostarme y cuando me levanto. Y las respuestas siempre siguen llegando. Mis oraciones han sido contestadas decenas de miles de veces. Él lo llevaba anotado. En cuanto estoy persuadido de que algo es correcto, oiga bien, sigo orando hasta que llega la respuesta. Si usted, hermano, tiene algo que usted sabe que es correcto, siga orando. Él lo hacía. Y dice, nunca me doy por vencido. En respuesta a mis oraciones, miles de almas han sido salvas. Aunque usted quizás no le esté predicando directamente, ore, hermano. Usted no sabe cuántos pueden ser alcanzados por el Señor. Dice, me encontraré con decenas de miles de ellas en el cielo que él nunca conoció. Esta es la última, la que viene. Así que no se desespere. Uy, yo creo que se me fue la mano. Se me fue y no sé si vuelva. Ahí. Dámele a la última, por favor. Esa es. Con esa termino. Era un hombre de oración, pero amaba la Biblia. La leía no solo en los momentos establecidos, sino siempre que encontraba la oportunidad, creyéndola. No la lea sin creerla, creyéndola y actuando sobre ella. O sea, practíquela, llévela a la práctica y encontrándola verdadera en su experiencia.
Y el epítome de su enseñanza era que si la leyéramos nosotros y actuáramos acorde con ella, cada uno en su propia estación de vida o esfera de servicio. Esto de hecho es sobre lo que muchos otros pueden dar testimonio, y muchos de ellos han sido ayudados a aprenderlo por el testimonio y el ejemplo de George Mueller. Él afirmó, oiga bien, he leído la Biblia de principio a fin más de 100 veces. La leía, no como una costumbre leerla, ¿verdad?, sino de principio a fin, la había leído más de 100 veces. Y siempre con el mismo deleite. Cada vez que me parece un libro nuevo, decía él. Grande ha sido la bendición que he recibido del estudio consecutivo, diligente y diario. Considero día perdido aquel en que no haya dedicado tiempo suficiente a la palabra de Dios. Ahí estaba el secreto de la vida de George Mueller. Hay muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Así que en la próxima, Dios mediante, vamos a hablar ya de los hermanos en República Dominicana. Vamos a orar.